Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Castillo Díaz, estudiante de octavo semestre de Administración de Servicios de Salud. Este es un video para nuestra materia de presupuesto dada por nuestro tutor Libardo Canaval. Nuestro grupo está conformado por las siguientes personas. Buen día, mi nombre es Gleicy Blanco Hernández. Muy buenas, mi nombre es Yadira de Alba. Hola, mi nombre es Rosa Blarcota Vanegas. Buenas, mi nombre es Luz Carolina Vergara Utri. A continuación le vamos a estar presentando un video de la asignatura de presupuesto que consta del presupuesto de venta y el presupuesto de producción para el año 2020 de una empresa encargada de producir tapabocas. Esperamos que sea de su agrado. Buenas, damos inicio a este video donde vamos a aprender cómo elaborar un presupuesto de venta, un presupuesto de producción, a calcular el precio de venta total, precio de venta unitario, la utilidad antes de impuesto, utilidad después de impuesto y elaborar los respectivos estados de resultado. Tenemos inicialmente que la compañía de productos médicos Los Virtuosos desea conocer el precio de venta total de tapabocas para el año 2020, donde sus costos son de 3 millones, los gastos de 500,000 y la utilidad es de 4 millones. Lo primero que tenemos que hacer es calcular los costos totales. Entonces tenemos que costos totales es igual a costos más gastos, donde costos totales es igual a 3 millones, que sería el valor de los costos que nos dan en el enunciado, más 500,000, que sería el valor de los gastos respectivamente, para un total de costos totales de 3.500.000. Una vez ya teniendo esto, procedemos a calcular el precio de venta total. Entonces, tenemos que el precio de venta total es igual al costo total más la utilidad. Entonces, precio de venta total es igual a 3.500.000 más 4 millones, que es el valor de utilidad que nos dan en el enunciado. Entonces, tenemos que precio de venta total sería igual a 7.500.000. Hasta este punto del ejercicio, este sería el valor del precio de venta total. Sin embargo, ahora vamos a aplicar unos casos donde vamos a calcular el porcentaje de utilidad antes de impuestos sobre los costos totales y vamos a calcular también la rentabilidad antes de impuestos sobre el capital invertido y la rentabilidad después de impuestos sobre el capital invertido. Entonces, tenemos que la compañía Los Virtuosos necesita calcular el precio total y unitario al cual venderá su programa de venta de 45,000 unidades de tapabocas para el año 2020. Si desea obtener una utilidad antes de impuestos del 27% con unos costos de venta de 3 millones, unos gastos de administración de 350,000 y unos gastos de venta de 150,000. Entonces tenemos que costos totales es igual a 3 millones más 350,000, que correspondería a los gastos administrativos, más 150,000, que correspondería a los gastos de venta, para un costo total de 3.500.000. Ahora, aplicando la fórmula, entonces, tenemos que el precio de venta total es igual a costo total por 1 más porcentaje de utilidad antes de impuestos. Entonces, precio de venta total es igual a 3.500.000 por 1 más 0.27. Entonces, precio de venta total es igual a 4.445.000 pesos. Con esto ya tendríamos el precio de venta total de tapabocas para el año 2020. Para calcular el precio de venta unitario tenemos que el precio de venta unitario es igual al precio de venta total sobre la cantidad de unidades que se esperan vender. Siendo así, entonces, precio de venta unitario es igual a 4.445.000 sobre 45,000, para un resultado de precio de venta unitario es igual a 98.7 unidades. Luego procedemos a hacer el estado de resultados. Entonces, tenemos que las ventas son igual a 4.445.000,
que los costos de venta son de 3 millones, que la utilidad bruta de ventas es de 1.445.000 y a esto le vamos a restar los gastos, que serían 500.000. Los obtenemos de la suma de los gastos administrativos, que son 350.000, más los gastos de venta, que son 150.000, para un total de utilidad antes de impuestos de 945.000 después de efectuar la diferencia entre utilidad bruta de ventas menos los gastos operacionales. Luego vamos a comprobar la rentabilidad sobre los costos. Para esto aplicamos esta fórmula. Rentabilidad sobre los costos totales es igual a utilidad antes de impuesto sobre costos totales por 100. Recordemos que lo debemos multiplicar por 100 porque tiene que quedar expresado en términos de porcentaje, porque estamos hablando de rentabilidad. Entonces, rentabilidad de los costos totales sería igual a 945.000, que es la utilidad antes de impuesto que obtuvimos en el estado de resultados, sobre 3.500.000 por 100. Esto nos daría un total de 27%. Luego aplicamos el segundo caso, donde el coeficiente se aplica a los costos totales. Esto con el fin de obtener una determinada rentabilidad antes de impuesto sobre el capital invertido. Entonces tenemos que precio de venta total es igual a costo total por 1 por porcentaje de utilidad antes de impuesto. Como en este punto suponemos que no conocemos la utilidad antes de impuesto, o sea, vamos a separar, digamos, el proceso anterior de este caso, que es distinto, entonces vamos a obtener la utilidad antes de impuesto. Entonces tenemos que la utilidad antes de impuesto se calcula capital total invertido sobre los costos totales por rentabilidad antes de impuesto, donde el porcentaje de utilidad antes de impuesto es el porcentaje de utilidad que se desea obtener sobre los costos totales y que el cociente entre KT y CT sería la participación del capital invertido. Entonces tenemos un nuevo enunciado que dice: la compañía Los Virtuosos tiene un programa de ventas de 45.000 unidades para el año 2020. Los costos de venta son de 3 millones, los gastos de administración de 350.000 y los gastos de venta de 150.000. Si se espera invertir un capital de 5 millones y garantizar una rentabilidad antes de impuestos del 25%, ¿cuál será el precio de venta unitario y total que nos garantice dicha rentabilidad? Entonces, primero vamos a calcular el porcentaje de utilidad antes de impuestos. Para esto tenemos pues la fórmula anterior: utilidad antes de impuesto es igual a capital total sobre costos totales por rentabilidad antes de impuesto. Entonces tenemos que porcentaje de utilidad antes de impuesto sería 5 millones sobre 3.500.000 por rentabilidad antes de impuesto, que sería 0.25. Entonces tenemos que el cociente entre capital total y costos totales da 1.91. Esto lo vamos a multiplicar por la rentabilidad antes de impuesto. Entonces obtendríamos un porcentaje de utilidad antes de impuesto del 0.36. Una vez teniendo esto, procedemos a calcular el precio de venta total. Entonces, el precio de venta total sería igual a costo total más por 1 más porcentaje de utilidad antes de impuesto. Precio de venta total sería igual a 3.500.000 por 1 más 0.36, que fue lo que nos dio el porcentaje de utilidad antes de impuesto. Entonces, el precio de venta total quedaría siendo, definitivamente, 4.760.000. Entonces, ya con esto tenemos el precio de venta total en base a la relación del capital total invertido con los costos totales, que me da la participación del capital sobre los costos. Entonces, realizando el estado de resultado, tenemos que las ventas equivale a 4.760.000.
los costos de ventas equivale a 3 millones, la utilidad bruta de ventas equivale a 1.760.000, que lo vamos a restar, recordemos, a los gastos operacionales, que son 500.000, para obtener una utilidad antes de impuestos de 1.260.000. Procedemos a hacer la comprobación. Entonces, primero vamos a hacer la comprobación de la rentabilidad antes de impuestos sobre los costos. Entonces, tenemos que la rentabilidad de costos totales es igual a utilidad antes de impuestos sobre los costos totales por 100. Entonces, rentabilidad sobre los costos sería igual a 1.260.000 sobre 3.500.000 por 100, para obtener una rentabilidad sobre los costos del 36%, como nos decían en el enunciado inicialmente. Luego hacemos la comprobación de la rentabilidad antes de impuestos sobre el capital invertido. Entonces, la rentabilidad sobre el capital invertido sería igual a utilidad antes de impuestos sobre capital total invertido por 100. Entonces, la rentabilidad sobre el capital invertido sería igual a 1.260.000 sobre 5 millones por 100, para obtener una rentabilidad antes de impuestos sobre el capital invertido del 25%, como lo propone el enunciado. Luego calculamos, en base a esto, el precio de venta unitario. Entonces, el precio de venta unitario va a ser igual, recordemos, al precio de venta total sobre la cantidad de unidades que se esperan vender. Como ya sabemos, es de 45.000. Entonces, procedemos a hacer la división entre 4.760.000 entre 45.000 para obtener un precio de venta unitario de 105.7 unidades. Por último, aplicamos el tercer caso, donde consiste en aplicarle un coeficiente a los costos totales, con el fin de obtener una determinada rentabilidad después de impuestos sobre el capital invertido. Entonces, para calcularla, se procede de la siguiente manera. Entonces, tenemos que la utilidad antes de impuestos es de 1.260.000. Los impuestos son del 20%, es decir, a la utilidad antes de impuestos le vamos a sacar el 20%. Esto sería menos 252.000. Es negativo porque recordemos que los impuestos se restan. Entonces, la utilidad antes de impuestos sería de 1.008.000. Esta utilidad después de impuestos se obtiene al restarle a el 1.260.000 los 252.000 que equivalen a los impuestos. De lo anterior, entonces, deducimos que la utilidad después de impuesto es igual a la utilidad antes de impuesto menos utilidad antes de impuesto por tasa impositiva. Esta tasa impositiva es simplemente una representación, pero es lo mismo que los impuestos. Entonces, aplicamos factor común y obtenemos que utilidad después de impuesto es igual a utilidad antes de impuesto por 1 menos tasa impositiva. Entonces, despejamos, pero pues en dado caso necesitáramos calcular la utilidad antes de impuestos, pero ya con esta podemos calcular la utilidad después de impuestos, que es lo que necesitamos en este momento. Entonces tendríamos que la utilidad después de impuestos es igual a 1.260.000 por 1 menos 0.20. Recordemos que como estamos hablando de porcentaje, podemos hacer la conversión y esto queda como 0.20. Entonces, 1 menos 0.20 da 0.80. Entonces, utilidad después de impuestos vamos a multiplicar 1.260.000 por 0.80 para obtener un total de 1.008.000, como pues ya sabíamos. Esta es como la comprobación. Bueno, realizamos el estado de resultados, entonces tenemos que las ventas, que son igual a 4.760.000, con un costo de venta de 3 millones, una utilidad bruta de ventas de 1.760.000, menos los gastos operacionales, que son de 500.000, le vamos a restar, recordemos, la utilidad antes de impuesto, que sería igual a 1.260.000, obtendríamos la
utilidad antes de impuestos. A esa utilidad antes de impuestos le vamos a restar los impuestos, que serían 252.000, y vamos a obtener una utilidad después de impuestos de 1.008.000. Luego hacemos la comprobación de la rentabilidad después de impuestos sobre los costos. Entonces tenemos que la rentabilidad sobre los costos es igual a la utilidad después de impuestos sobre los costos totales por 100. Entonces la rentabilidad sobre los costos es igual a 1.008.000 entre 3.500.000 por 100. Y la rentabilidad sobre los costos entonces nos quedaría del 28%. Y para comprobar la rentabilidad después de impuestos sobre el capital, tendríamos que la rentabilidad sobre el capital sería igual a utilidad después de impuestos sobre el capital total invertido por 100. Esto nos da un total de 1.008.000, lo dividimos entre 5 millones y lo multiplicamos por 100. Y esto nos da como resultado que la rentabilidad después de impuestos sobre el capital es del 20%. Entonces, hasta este punto del ejercicio, tenemos que con un precio de venta total de 4.760.000 y un precio de venta unitario de 105.7 unidades, la compañía Los Virtuosos garantizaría una rentabilidad sobre los costos del 36%, una rentabilidad antes de impuestos del 25% sobre el capital y una rentabilidad después de impuestos del 20% sobre el capital. Y los presupuestos entonces quedarían de la siguiente manera. Bueno, antes de elaborar como tal el presupuesto de venta y el presupuesto de producción, tenemos que tener en cuenta unas políticas de ventas. Entonces, las ventas, como ya sabemos de todo el proceso que hemos hecho anteriormente, que se espera vender para el 2020 es de 45.000. Ahora bien, estos 45.000 no se deben distribuir porcentualmente en los 4 trimestres que tiene el año 2020. Entonces tenemos que para el primer trimestre se espera tener unas ventas del 10%. Para el segundo trimestre se espera obtener unas ventas del 20%. Para el tercer trimestre unas ventas del 25% y para el cuarto trimestre unas ventas del 45%. Esto es importante tenerlo en cuenta al momento de elaborar el presupuesto de ventas, como vamos a entender a continuación. Además, también tenemos que tener en cuenta los niveles de inventarios de productos terminados. Entonces, vamos a manejar un inventario inicial de 600 y un inventario final de 700. Y tenemos otro punto que son las políticas sobre los inventarios de productos terminados. Y este equivaldría al 15% de las ventas del periodo. Es decir, lo que se va a tomar como inventario final en cada periodo va a ser el 15% de las ventas que se hayan obtenido en ese periodo. Entonces procedemos a elaborar el presupuesto de ventas. Entonces tenemos que el porcentaje de distribución, como ya lo conocimos anteriormente, se lo vamos a sacar a los 45.000, es decir, al total, que equivale al 100% de las ventas que se esperan tener para el 2020. Siendo así, entonces, hacemos el cálculo del 10% de 45.000 equivale a 4.500.000, es decir, que los tapabocas que se van a vender en el primer trimestre del año 2020 es de 4.500. De la misma manera, hacemos para el segundo trimestre, pero acá debemos tener en cuenta que el porcentaje de distribución es del 20%. Entonces, el 20% de 45.000 equivale a 9.000. Asimismo, hacemos con el tercer trimestre, pero el porcentaje de distribución es del 25%. Entonces, el 25% de 45.000 equivale a 11.250. Y para el cuarto trimestre tendríamos un 45% de porcentaje de distribución que equivaldría a 20.250. Con estos porcentajes de distribución, para el 31 de diciembre del año 2020 tendríamos unas ventas del 100%
con un total de tapabocas vendidos de 45.000, teniendo en cuenta la cantidad de tapabocas que se esperan vender en cada trimestre. Y por último, el presupuesto de producción, pues tenemos que tener en cuenta el inventario final de productos terminados, el inventario inicial de productos terminados y las ventas. Entonces, es necesario para elaborar el presupuesto de producción el presupuesto de ventas, porque este es el que nos va a dar las ventas que se esperan en cada trimestre. Entonces, en el primer trimestre, como ya sabemos, las ventas que se esperan realizar son de 4.500.000, son de 4.500. Y el inventario final de productos terminados, como mencioné anteriormente, hay una política que dice el 15% de las ventas del periodo. Entonces, el 15% de 4.500 equivale a 675. Entonces, con esto tendríamos unas necesidades de 5.175. Pero, como tenemos que restar a esto el inventario inicial de productos terminados que teníamos y nos dice el apartado C, que el inventario inicial es de 600, entonces a este valor necesitamos restarle los 600 para así poder obtener la cantidad total de tapabocas que se deben producir para el primer trimestre. Entonces, la cantidad total de producción de tapabocas para el primer trimestre debe ser de 4.575. Para el segundo trimestre, con unas ventas de 9.000, le sumamos el inventario final de productos terminados. Es importante tener en cuenta que el inventario final del periodo anterior va a ser el inventario inicial del periodo siguiente. Entonces, procedemos. Sumamos las ventas más el inventario final de productos terminados, obtenemos unas necesidades de 10.350. A eso le vamos a restar 675, que sería el inventario inicial, que miren que vemos que es el inventario final del periodo anterior, y obtendríamos de que la cantidad de tapabocas que se necesitan producir para el segundo trimestre es de 9.675. Para el tercer trimestre, con unas ventas programadas de 11.250 y un inventario final de 1.687, que equivaldría al 15% de estas ventas, tendríamos unas necesidades de 12.937. Le vamos a restar el inventario inicial de productos terminados. Esto daría un total de 11.587 tapabocas que se tienen que producir para el tercer trimestre. Y en el cuarto trimestre, teniendo unas ventas de 20.250, más un inventario final de productos terminados 700, que está ya establecido por la empresa dentro de sus políticas, lo sumamos y nos va a dar un total de 20.950, al cual le vamos a restar el inventario inicial de productos terminados, que equivale a 1.687, para obtener una cantidad de tapabocas que se van a producir para ese año, para ese trimestre, de 19.263. Luego podemos corroborar el total. Entonces la suma de las ventas del primer trimestre más el segundo trimestre más el tercer trimestre más el cuarto trimestre, como ya sabemos, debe ser igual a el total de las ventas para el año 2020. Asimismo, pues va a ocurrir con el inventario final de productos terminados, con las necesidades, con el inventario inicial de productos terminados y la cantidad total de producción, es decir, la cantidad total de tapabocas que se deben producir para el año 2020 deben ser de 45.100. Y con esto pues ya tendríamos elaborado nuestro presupuesto de ventas y nuestro presupuesto de producción de tapabocas para el año 2020. Muchas gracias, espero que se haya entendido.